buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Desde hace unos años, no es desde luego desde hace 3 o 4 años, sino que viene siendo un fenómeno constatable desde hace por lo menos una década, sino más, va sacando a la luz el papel de las mujeres en la historia de la humanidad. Obviamente no se puede entender la historia sin la presencia de los hombres y por supuesto sin la presencia de las mujeres. Esta recuperación de mujeres que dejaron su huella en la historia de la humanidad es el tema de este enfoque que comienza ahora mismo. Vemos nuestro vídeo. La reivindicación de la presencia e influencia de la mujer en la historia de la humanidad es un ámbito de investigación que afortunadamente vive un periodo de buena salud con enriquecedoras investigaciones que nos descubren algo que por otra parte es obvio. Si la mitad de la humanidad es mujer, obviamente su presencia es inevitable a la hora de estudiar la historia, aunque no siempre haya tenido el papel y la importancia que ha venido tomando en las últimas décadas. ¿Por qué se sigue marginando la historia de las mujeres a pesar de que hace tiempo conquistó su visibilidad y su legitimidad? Según la investigadora Gerda Lerner, las mujeres siempre han representado la mitad o más de la población mundial. Por eso se refiere a ellas como the majority, al considerar que han existido en todos los campos de la experiencia histórica, en algunos con mayor presencia que otros. Sin embargo, como grupo social, rara vez las mujeres se han convertido en precursoras de procesos revolucionarios y se encuentran alejadas de los centros de autoridad institucional y del poder formal. Eso no quiere decir que estén excluidas de dichos procesos históricos y de ciertas formas de poderes alternos. Entonces, ¿por qué pervive la idea de que la historia de las mujeres no es relevante? Durante mucho tiempo la respuesta tenía que ver con la definición misma que se dio a la ciencia histórica, centrada en valores masculinos que tomaron solo ciertos acontecimientos, procesos y movimientos como dignos de un análisis histórico de manera exclusiva, volviendo casi invisibles o no relevantes a las mujeres. Para la investigadora Ana Lidia García Peña de la Universidad Autónoma de México, este olvido historiográfico no se trata de una conspiración malvada de ciertos historiadores masculinos, como explica Mari Nas, ni de una intención voluntaria y consciente de aislar a las mujeres del conocimiento histórico. Más bien se debe a que la ciencia histórica se ha ocupado principalmente de la vida pública, en la que las mujeres no son la mayoría, y a la creencia de que el modelo ideal de ser humano es el hombre. Los criterios de construcción de los hechos históricos centrados en la vida pública se refieren a una humanidad genéricamente neutra, pero en realidad aluden a la parte masculina de la misma. En este análisis se pueden insertar los múltiples proyectos de investigación ya en marcha que quieren descubrir a esas mujeres que contribuyeron a la historia de la humanidad desde que el hombre es hombre y, consecuentemente, desde que la mujer es mujer, desde el Paleolítico hasta nuestros días. Unas investigaciones que están sacando a la luz perfiles tan importantes como necesarios e interesantes y que deben tener un paso más allá con la divulgación a la sociedad. En ese camino se enmarcan seminarios como el organizado por la Facultad de Humanidades de Toledo, en el que desde Roma hasta nuestros días se va a hablar de mujeres que dejaron algo más que su huella en la historia de España. Mujeres protagonistas o anónimas que formaron parte de la historia en la antigüedad, el medievo y la edad moderna. Con un recorrido en clave femenina, las diferentes ponencias van a recuperar sus huellas y sus acciones tan a menudo relegadas, obviadas o inadvertidas. Desde las matronas de Roma hasta las damas de la corte de los Austrias, los ideales femeninos en el arte en sus diferentes etapas, la Edad Media, o figuras tan relevantes como Doña Blanca y las mujeres de Toledo durante el reinado de Pedro I. Pues hemos visto este vídeo, algunas de sus protagonistas están aquí con nosotras. Comenzamos a presentar a nuestras invitadas. María José Lop, doctora en Historia Medieval, buenas noches. Buenas noches, Ana. Qué Encantada. alegría tenerte aquí, igual que al resto de tus compañeras, pero ya decíamos que parece que nos vemos mucho, pero por lo menos hace 2 años. Sí, yo no venía a este plató desde que presentamos los actos de Alfonso X el Sabio hace ya, pues en noviembre. Yo creo que sí, que fue del en año noviembre pasado. del 21, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. También está con nosotros la doctora en Historia Antigua y decana de la Facultad, Rebeca Rubio. Buenas noches. Muy buenas noches a todos.
Bueno, venís casi que después de celebrarse ese seminario, que será uno de los temas que hablaremos, habéis estado hablando de Roma. De la etapa antigua, en este caso concreto de las mujeres romanas, y que era el arranque del nuestro seminario, que va a ser, digamos que ha sido la percha, ¿no? Exacto. Para hacer este programa. Y se incorpora también como invitada Vanessa de la Cruz, doctora en Historia Moderna e investigadora postdoctoral de la Facultad de Humanidades. Vanessa, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Te han hablado bien de nosotros? Sí, me han hablado fenomenal y soy la novata, pero espero hacerlo bien. Bueno, y espero que sea la primera de otras muchas ocasiones. No solemos hacer novatadas. Bueno, muchísimas gracias por venir hasta nuestro estudio. Hablábamos en el vídeo de que sí que es verdad que, bueno, en las últimas 2 décadas vienen apareciendo muchos trabajos de investigación sobre la presencia de las mujeres en la historia de la humanidad. No se puede decir que esto sea coyuntural, yo creo que es un devenir de la evolución de la historiografía necesario, oportuno, adecuado y en el que hay mucho campo que investigar, ¿verdad, María José? Sí, bueno, yo te diría que es un fenómeno anterior, ¿no? Anterior incluso, sí, pues está muy bien que lo digas. En nuestro país fueron a partir de los años 80 cuando llegó, digamos, al medio académico toda esta novedad historiográfica que había aparecido ya en América, con toda una serie de historiadoras americanas que habían iniciado el proceso, y aquí pues fue a partir de los años 80 cuando llegó, ya digo, a las universidades y comenzaron pues una serie de pioneras, en el caso de Historia Medieval y de la Universidad Complutense, que es donde yo estudiaba, pues Cristina Segura, por ejemplo, en Barcelona también Milagro Rivera, a las cuales fueron siguiendo otras ya en los años 90 y discípulas de estas que fueron haciendo tesis y bueno, pues el movimiento afortunadamente no ha hecho sino crecer, no solo desde el punto de vista cuantitativo, de que obviamente hay más trabajos, sino también desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Va aplicando pues nuevas metodologías, nuevas corrientes que van avanzando en algo que era bueno, pues absolutamente necesario. Leía hoy, al hilo de esto y de una de las invitadas que vendrá al Día de Medieval, un trabajo que escribió y contaba ella una experiencia personal que decía que en el 84, estando en clase, estaba en cuarto de carrera, y que por primera vez esa profesora, Cristina Segura, hizo una referencia, pero como de pasada, a las mujeres, ¿no? Hablando de una cuestión legislativa, pues, y dice que en ese momento se dio cuenta de que no le habían hablado hasta ese momento de las mujeres como parte fundamental de la historia. Y es verdad, si nos ponemos a pensarlo, siempre se ha hecho una historia en la que ellas han estado al margen o en la que hemos estado al margen. Y bueno, pues a partir de ahí, claro, todo relacionado también con movimientos feministas y con reivindicaciones evidentes, pues el movimiento ha ido creciendo. O sea que es una cosa que ya está bastante consolidada. ¿Siempre hay impulso de mujeres, Rebeca? De mujeres investigadoras, siempre los primeros pasos son mujeres investigadoras y luego se van uniendo, obviamente, mujeres y hombres. Quizás sí, por lo menos en Historia Antigua, al hilo de lo que comentaba María José, pues fue una italiana, Eva Cantarella, la que hizo las primeras publicaciones sobre el tema de la mujer en Grecia, la mujer en Roma, y a partir de ahí se abre toda una serie de líneas de investigación que llegan también a España, y distintas profesoras ya en los años 80 empiezan a centrar sus investigaciones sobre temas de la mujer romana. Sí que es cierto que también se incorporan hombres, y que en algunos casos han hecho publicaciones muy importantes, pero tal vez son mayoría. Personalmente creo que además el enfoque quizá de estas mujeres investigadoras viene bien, ¿no? Que no quiero decir con esto que los hombres no puedan perfectamente con el mismo rigor investigar, pero quizás se repara en determinados detalles, determinadas perspectivas del estudio que completan más lo que es esa investigación y lo que podemos saber y conocer de esas mujeres que vivieron en esos periodos tan remotos como la época romana en este caso. Está muy bien, ¿no? Porque el programa, gracias a Rebeca, a María José y a Vanessa, va a cubrir una parte importante de la historia de la humanidad desde Roma, pasando por la Edad Media hasta la Edad Moderna.
Vanessa de Cruz, has conseguido un importantísimo proyecto de investigación para la Universidad de Castilla-La Mancha y para la Facultad de Humanidades. Eso ya merecería una entrevista, porque yo no sé si has hecho más papeles para conseguir el proyecto de investigación que para tu tesis doctoral. Bueno, muchas gracias. La verdad que no es mérito solamente mío. Yo presenté la idea y el proyecto, es mérito de toda la facultad que acogió el proyecto desde un primer momento y apostó, ¿no?, por presentarlo aquí en la Facultad de Humanidades. Y la verdad es que el proyecto es el devenir de muchos años de estudios. Yo, como la más joven, yo sí que escuché ya en la universidad hablar de mujeres, sobre todo en la Edad Moderna. Quizá la Edad Moderna es uno de los periodos donde las mujeres, ciertas mujeres de la élite, han tenido más protagonismo. No se puede explicar historia moderna sin explicar a Isabel la Católica, no se puede explicar historia moderna sin hablar de Isabel I de Inglaterra, o de Isabel Clarogenia, o de Cristina de Suecia. Y pues casualidades de la vida, y yo creo que también por eso hice una tesis sobre mujeres, y yo me centré en la escritura epistolar de las mujeres, porque era lo que estaba menos estudiado. Mi director de tesis era hombre, formadora complutense, e hizo una tesis sobre marginalidad y delincuencia femenina en el Madrid de los Austrias. Es decir, tuve esa experiencia, era los años 90, y tuve ya esa experiencia de tener un hombre que sí que había, aunque sea en un tema como el jurídico, sí que se había aproximado a la historia de las mujeres. Y bueno, yo estoy contentísima de desarrollar este proyecto, y no me ha costado tanto como la tesis, porque la tesis fue dura. La tesis fue dura porque, bueno, a lo mejor me adelanto sacando algo de lo que vamos a hablar mañana, que voy a hablar mañana en el seminario, y creo que es uno de los temas importantes de por qué hasta ahora, hasta los 80, hasta los 90, incluso hasta los 2000, no, por lo menos en el ámbito de la historia moderna, no ha habido tantas investigaciones. Es un problema de fuentes, y no un problema de que nos falten fuentes, sino un problema de cómo las fuentes han sido catalogadas en los archivos en el siglo XIX y en el siglo XX. Normalmente esos archivos, sobre todo los nobiliarios o no de la gente común, estaban organizados por casas familiares, donde los papeles de la mujer, de la señora y del señor, pues tenían su... no voy a decir que a lo mejor son exactamente iguales, pero sí, tenían la misma importancia. El siglo XIX y XX, con el nacimiento de la historiografía y de la historia como disciplina, lo que hace es separar público de privado. Y, por ejemplo, yo hice gran parte de la tesis en el Archivo Histórico de la Nobleza. Aquí en Toledo. Aquí en Toledo, o en el Archivo Apostólico Vaticano, ahora Secreto Vaticano anteriormente. Y el problema que encontrabas era que los archiveros del XIX y del principio del XX habían separado la documentación. La del hombre se clasificaba, se catalogaba y se ponía en un índice. La de la mujer se mandaba a volúmenes llamados varia, papeles domésticos, asuntos sin importancia. Y yo me lo pasé muy bien, porque estuve muchos años mirando papeles sin importancia donde había papeles realmente importantes. Para nosotros ahora, no para los... Pero independientemente de la titular de esos papeles, por ejemplo, tú has nombrado algunas reinas o algunas grandes damas de la corte, independientemente de su papel histórico, ¿se ponía en papeles sin importancia? Muchos de ellos sí. Muchos Qué de curioso, ellos sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, el Fondo Suna, que está repartido entre el Archivo Histórico de la Nobleza y la Biblioteca Nacional, muchas de las cartas que yo encontraba estaban en esos varias, en esos papeles sin importancia, porque se entendía, es decir, uno clasifica, uno clasifica los papeles, es decir, no, voy a decirlo así, el archivo te responde a lo que tú le preguntas, y uno clasifica los papeles según lo que tú estás buscando en ese momento. En el siglo XIX y a principios del XX, y quizás hasta el nacimiento de la historia social, lo que se buscaba eran esos grandes hombres, esas grandes mujeres, esos personajes excepcionales, con lo cual la vida cotidiana que se entendía de otros, ya no solo mujeres, hombres que no eran, yo qué sé, pues para la Edad Moderna el duque de Lerma, que no eran un gran cardenal, no tenían tanta importancia. Entonces esos no se catalogaban, y con lo cual recuperarlos fue mucho más difícil. O sea, que es una cuestión también
de pensamiento del momento en el que, por ejemplo, se hacen esos archivos, María José. Como no eran figuras que en ese momento pensaran que tenían gran interés, pues como bien dice ella, ¿no? Que conoce mejor esa documentación. El tema de las fuentes, claro, es crucial, y la forma en la que también en cada periodo se han elaborado las fuentes sobre ellas, pues tiene mucho que decir. En el caso de la Edad Media, por ejemplo, las fuentes mayoritarias que tenemos para el conocimiento de la mujer, o no las fuentes, miento, las imágenes, los textos que se han escrito en la Edad Media que hablan de mujeres, son mayoritariamente o textos eclesiásticos o textos jurídicos, ¿no? Y en ninguno de los dos casos ellas tenían un papel sobre el papel, valga la redundancia, importante. Otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, luego es cierto que ningún archivo uno va a encontrar un legajo que ponga mujer. No, tienes que ir buscando aquí y allá. Entonces o encontrar fuentes nuevas, o las que existen, darles una lectura diferente. Por eso te decía que son cambios también cualitativos, porque bajo nuevas perspectivas, bajo nuevos enfoques historiográficos, pues se están releyendo textos que no habían dado a luz ninguna idea a ese respecto, porque no se les había preguntado, como muy bien dice Vanessa. Pero claro, todo eso no se hace de un día para otro, requiere primero formación por parte del historiador, que se tiene que preparar en ese tipo de análisis. Yo ahí disiento un poco, creo que no necesariamente, aunque es verdad que mayoritariamente hay mujeres, creo que son análisis que uno puede hacer independientemente de sea mujer o no. Quizá lo digo barriendo para mi terreno, porque yo hago historia de la Iglesia y no pertenezco al cuerpo eclesiástico, entonces a mí este argumento... Ni tampoco eres hombre. No soy hombre, ni pertenezco al mundo eclesiástico, y creo que se puede hacer. Pero bueno, independientemente de que sean hombres o mujeres, ahí también, o sea, no se podían hacer, los estudios que se hicieron en los 80 no son los que, por ejemplo, está haciendo Vanessa hoy, mucho más novedosos, porque ha hecho falta que evolucione la historia, que evolucione nuestra preparación, y también el campo y el contexto en el que vivimos, porque se buscan cosas distintas. Es que al hilo de esto de las fuentes, también, por ejemplo, en el mundo antiguo no había... Cuanto más atrás, claro, no, pero no había esa separación, porque nuestra fuente fundamental que nos da datos concretos son las fuentes epigráficas, no las inscripciones que se hacían, y cuando se elaboraron a finales del 19 los principales corpora, que luego se han ido ampliando lógicamente de inscripciones, no se hacía distinción, o sea, se publicaban todas, ¿no? Todas las inscripciones, fueran de hombres, de mujeres, y se clasificaban por temáticas, pues las públicas, honoríficas, etcétera. Pero ahí llama más la atención, ¿no? Como estando esa información como fuente de conocimiento importante, no se estudiaba. Es decir, no había interés, entonces lo que interesaba pues era eso, a lo mejor cargos públicos que eran de hombres. Había cargos públicos de sacerdotisas mujeres, pero para estudiar eso hemos tenido que llegar a los años 80, 90, es que antes estaban ahí, o sea, era fácil documentarlos, pero no había un interés, entre otras cosas, porque volviendo al tema de hombres y mujeres historiadores, en esos periodos quizá los que más estaban a cargo de estudios e investigaciones eran hombres y se interesaban principalmente de otros temas. Luego sí que es verdad que se cambió. Confluencia de condiciones varias, cada una además de muy diferente origen, que han llevado a este momento, insisto, que no es de ahora, que vamos a centrarnos en España, lo podemos comenzar el inicio en torno a los años 80, ahí estamos de acuerdo. Le he preguntado a Vanessa por su proyecto, pero al final cuéntanos tu proyecto, claro. Bueno, porque claro, vosotras lo conocéis, yo también porque me lo han enseñado. Pero... Mi proyecto se llama Mulheres et Arts, Mujeres y las Artes, y lo que intenta estudiar es cómo las mujeres utilizaron la correspondencia para demostrar las relaciones de poder y la agencia artística que tenían. Normalmente se ha considerado... claro, en esas fuentes más públicas las mujeres no aparecen a lo mejor como las personas que encargan una gran obra artística, o por ejemplo, cuando vemos un retrato de una mujer, desde la historia del arte siempre se piensa en el pintor, ¿no? El pintor es el que toma las decisiones. Sí. Sin embargo, las mujeres que escriben muchísimo, porque además es una, sobre todo las señoras, es una de las tareas para las que están formadas. Esa correspondencia nos da
nos devuelve una realidad del día a día de ellas, donde toman decisiones, donde se ve qué capacidad de acción tienen, porque una cosa también que ocurre, por ejemplo, en la Edad Moderna es qué es lo que está ocurriendo en la vida o en el ámbito privado y qué es lo que se transmite en el público. Mi experiencia a través de estudiar la correspondencia femenina, y cuando estudio correspondencia femenina también hago la masculina, porque normalmente escriben también a sus maridos, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, no solo a sus hermanas o sus amigas. Lo que uno percibe es que hay un espacio donde estas mujeres tienen una gran actuación y que no son ni sumisas ni están por debajo de sus maridos o de los hombres de su familia, sino que colaboran con ellos. Con lo cual, ahora mismo la correspondencia está ofreciendo tanto a los historiadores de la Edad Moderna como del arte en el periodo moderno una fuente muy importante para darse cuenta que bueno, pues, como yo he publicado, que una dama de palacio no la pinta el retratista de la corte según el retratador o el pintor quiere, sino es ella quien decide cuándo se retrata, cómo se viste, cómo se representa, o por ejemplo, en casos, por no citar solo mi investigación, en casos de... hay recientemente un investigador llamado Sergio Ramiro Ramírez, publicó un libro muy interesante sobre Cobos, el gran secretario de Carlos V, y estaba haciendo la agencia artística de Carlos V, de este secretario, ¿no?, de Cobos. Bueno, muy importante, viaja con el emperador, conoce a Tiziano, está en Italia. Bueno, realmente este señor con quien trabajaba era con su mujer, María de Mendoza, que era la que se quedaba en Valladolid en el palacio y administraba, como todas estas señoras, administraba el palacio, administraba la colección, además hacía sus propios encargos. Entonces, a mí me gusta estudiar esa fuente porque te devuelve una realidad distinta, no es la separada de hombres y mujeres, sino ves ese mundo entre medios, ¿no? Es decir, no hay una separación tan grande a veces como pensamos. O sea, que no se trata de reescribir la historia, sino de conocer algo más allá de lo que aparentemente sabemos desde el primer nivel, ¿no? María José. Sí, claro, la historia no la podemos reescribir, pero sí que tenemos que irle sumando elementos y evidentemente el que durante mucho tiempo una mitad de la población haya sido voluntariamente ignorada, como ha sido la mujer, pues obliga a que se replanteen muchísimos temas y sobre todo a que se vea cuál era su papel real, como ella dice ahora. Claro, en la Edad Media pasa igual, las imágenes sobre la mujer son imágenes en general bastante negativas o que nos ofrecen las imágenes escritas, ¿no?, de todos esos textos, porque no hay una fuente, como te digo, que uno ponga mujeres y te ponga una historia. Y ellas, tenemos algunas referencias de ellas que escriben sobre ellas también, pero no son tan numerosas como para poder extrapolar más allá del caso concreto. Pero esas fuentes en las que ellas aparentemente tienen un papel secundario y que están pues un tanto, incluso a veces, entre comillas, un poco vilipendiadas por algunos de esos textos, no se corresponden en absoluto con la realidad que luego desempeñaban en todos los ámbitos, en el doméstico, en el laboral, por supuesto en los ámbitos regios y señoriales. Entonces, claro, hay que, no sé si es reescribir, pero desde luego reformular o replantear que todo eso, incorporarlo, si no todo se eso. estudia, el panorama no está completo, Claro, es la mitad. sí. Claro. Fíjate que a lo mejor si habláramos a partir de titulares o a partir de lugares comunes, pensamos que en la historia antigua, en la Roma y en la Grecia, parece que sí que estaban un poquito más valoradas las mujeres, o es porque tenemos a lo mejor referencias cinematográficas. Bueno, ahí se mezcla un poco todo. A ver, hay varias cuestiones. Dependiendo de qué contexto, pues efectivamente había mujeres que aparecen como más valoradas, porque viene esa información de las fuentes antiguas, contemporáneas o posteriores. Y bueno, pues se fija un poco la idea de la matrona ideal, perfecta mujer, pero a la vez es la sumisa, es la supeditada al esposo, a los hombres de la familia y demás. Y lo interesante en el caso de las mujeres romanas, que es algo que se ha revertido mucho en la historia
de las mujeres romanas más reciente, desde esos años 80, es que gracias a la epigrafía, bueno, y a la arqueología, porque se encuentran también luego estatuas y demás, y del derecho romano, como también nos ha hablado la profesora Alicia Balmaña, se ha podido comprobar cómo, sobre todo en época altoimperial, es decir, a partir de Augusto, por una reforma legislativa, las condiciones de las mujeres, de las mujeres en general, pero claro, las más beneficiadas son las élites, cambia y se habla de emancipación, porque con el fin de promover la natalidad, después de tener 3 hijos, se las liberaba de la tutela del marido o del padre, y eso implicaba emancipación. Entonces, a partir de ese momento, ellas disponían de sus bienes, eran dueñas de sus decisiones, y lo que vemos que ocurre es interesantísimo, que es el otro tema que ha tratado la profesora Mercedes Oria, que también comenté yo en la conferencia reciente que tuvimos en el Museo de Santa Cruz, que es la feminización hasta cierto punto, de los espacios públicos, ¿no? Las mujeres no podían votar, pero eran ciudadanas, y claro, esto no ocurría solo en Roma o con las emperatrices, que es lo primero que nos viene a la cabeza, como con las reinas y demás, sino que es que podemos conocer la realidad de esas mujeres de las élites de las ciudades hispano-romanas y cómo se implican, a costa, por supuesto, de sus propias riquezas, en toda una actividad verdaderamente impresionante de mecenazgo, lo que llamaban los romanos la munificencia, y que es invertir por propia iniciativa, a veces acompañada de alguien de la familia, pero son ellas. Invertir en construcciones públicas, en reconstrucción de edificios que se caían, en la financiación de espectáculos públicos para el pueblo, para la ciudadanía, de banquetes públicos, en fin, larguísimo, etcétera. Y luego ese proceso es aún más interesante, por supuesto había una voluntad de ganar en prestigio, propaganda personal, era toda una estrategia, o que recayera, o sea, repercutiera en beneficio de la familia, pero claro, en agradecimiento a ese magnífico mecenazgo que hacía para la comunidad, finalmente los ciudadanos de ese municipio concreto le erigían en el foro una estatua con su correspondiente pedestal, con la inscripción honorífica, que es lo que a nosotros nos llega, en la que se detalla claramente que esto, todo lo que ha ido haciendo, que se ha financiado unas termas, otra que pagó los impuestos que debía al erario público del Estado romano, esa ciudad que se ve que se había endeudado, o sea, cosas muy curiosas y muy concretas. Mujeres promotoras, mecenas, emprendedoras, y sin tener detrás ni delante a un hombre, ellas solas. Podrían estar, pero... cambia el cuento. Sí. Podrían estar, pero es muy llamativo porque... Y eso es algo que se está estudiando mucho en los últimos años, porque es cambiar muy considerablemente la idea que se tiene. Por eso, porque no son solo emperatrices y tal, que ya lo sabíamos, sino mujeres de a pie, pudientes, pero que estaban ahí ocupando el espacio público por excelencia, que es el foro, influyendo en las elecciones que se hacían anualmente, desempeñando cargos sacerdotales que son como dignidades equivalentes a las magistraturas, o sea, con un campo de acción muy amplio, y que eran nombradas, reconocidas como patronas o matronas, pero también está la palabra patrona de ese municipio y de esa ciudadanía. Bueno, mañana le toca a los Austrias, que no a los Asturias, sí. ¿no? Los Austrias. Hemos tenido algún problema con los correctores y hemos hecho alguna que otra broma. Hombre, yo creo que en esta época sí que, quizás a lo mejor, precisamente por las referencias que quedan en el arte, la iconografía de tantas y tantas mujeres poderosas, sí que podemos tener una visión un poquito más adecuada, probablemente no completa, probablemente con un montón de tópicos que para eso la historia se encarga de tirar uno por uno. A mí me apasiona hablar con profesoras como vosotras, porque es como si tuviéramos aquí una línea de tópicos y van cayendo uno detrás de otro, pum, pum, y a mí es que es un ejercicio que me apasiona. ¿Cómo eran esas mujeres tan influyentes que además tenemos bueno, pues la facilidad de verlas reflejadas en tantas y tantas retratos? Bueno, sobre todo me gusta mucho
el enfoque por lo epistolar, porque ahora ya no escribimos cartas. Yo no sé si alguien... Ya. Y más correos. Ya. Los correos, sí, Ya. pero... Yo a o los veces WhatsApp. también... ¿Tú escribes precisamente- cartas? No, y precisamente por haber leído tantas cartas, yo pido perdón, o sea, yo conmigo misma pido perdón a la señora de la que estoy leyendo sus cartas, porque a veces me siento violando hay un su ejercicio intimidad. de Claro, hay, de no, y hay un violación de la ejercicio- intimidad, ¿no? Y hay un ejercicio de comunicación con esa persona. Estás leyendo algo Sí. privado, íntimo, Sí. sea de un hombre o una mujer, que no está escrito para ti y a veces hay que tener Bueno, pero mucho... piensa que ya las leyeron otros. Algunas de ellas las has leído tú por primera vez. Sí, Seguramente. claro. ¿Sí? Y ese es Madre el mía. problema, que muchas veces encuentras cosas que dices que tienes que interpretar y te genera una especie de fobia a tu propia correspondencia y dices, yo, como Felipe II, yo quemo todo, borro todos los emails. Y que Todo- se todo venga no lo filtrado. borro, no, algo quedó. Estoy de hora. No, bueno, estas grandes mujeres y todas las mujeres de la Edad Moderna quizá han tenido más visibilidad, o sea, se ha prestado más atención por una cuestión de conservación y preservación del patrimonio monumental, artístico y documental de la Edad Moderna, que ha sido mucho mejor que de la Edad Media, pero son herederas, ¿no?, de esas mujeres de la Edad Media. Las mujeres de la Edad Media castellanas, sobre todo, son unas señoras mujeres administradoras. Pues si te parece, Vanessa, para ir cronológicamente, habla que primero. empiece María José hablando de esas mujeres singularmente anónimas en la Edad Media, que es una edad que ahora voy a darle un pellizco a María José, verás cómo hace así. La edad más oscura de la historia de la humanidad. Bueno, sí, si por tópicos hablamos, la Edad Media los tiene todos, ¿no? Todos. Y claro, en relación al tema de la mujer, es que no se puede hablar de la mujer, hay que hablar de mujeres, obviamente. Sí. Y claro, las mujeres de la Edad Media pues son tan distintas como somos las mujeres de hoy. Es que hay muchísimos planos para hablar de ellas. No es igual, además, la Edad Media, que abarca 10 siglos, Sí, pues no es claro. igual la mujer del siglo VII que la mujer del siglo XIV. Ni es igual la mujer de una región centroeuropea que una mujer del Mediterráneo o en Italia, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay tantas diferencias, y luego los ámbitos, ¿no? Entonces, es efectivamente en el ámbito regio, nobiliario, que de hecho la conferencia del jueves A de la profesora la Ángela Edad Media Muñoz, toca el jueves. pues la conferencia de Ángela Muñoz, que es una de las grandes especialistas que hay en nuestro país en historia de género, pues va a hablar de un concepto que es una traducción del inglés que no está, digamos, admitida por la RAE, pero que se utiliza desde el punto de vista historiográfico, la reginalidad, y que trata de ver justamente eso, ese papel de las mujeres reinas o de las mujeres de las familias reales, que se han visto muchas veces simplemente como consortes, ¿no? Sí. Fulano se casa con Mengana, que es princesa de tal, y viene aquí. Bueno, pues ese viene aquí no es viene aquí y se queda ahí puesta, es viene aquí y cumplían un papel muy importante, porque para empezar eran las madres de los herederos, entonces tenían mucho que ver a veces en forjar la personalidad o la educación de estos futuros reyes, y luego ocupaban parcelas de poder importantes. Piensa que también tenían relaciones personales familiares con los reinos principales, con lo cual intrigas, embajadas que podían mandar por su cuenta para a veces actuar a favor del marido o a veces en contra. Entonces, todo ese universo hace que efectivamente tengan muchísimo más peso específico del que muchas veces se les ha dado a entender. Y, en fin, hay nombres conocidos, como tú decías, en época moderna, desde luego Isabel la Católica en ese a caballo que hay siempre entre la Edad Media y la moderna, es una figura, pero es que hay muchas más mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es en parte de lo que nos hablarán en la conferencia que daremos el Son siglo... dos conferencias. El jueves Sí, en una le de toca ellas. Sí. a la Edad Media, como decimos, Sí. Ángeles Martín y también Ángela Muñoz. Ángela es la que hablará de ese concepto y luego es que se llaman una Ángela y otra Ángeles. Y luego María Ángeles, que estudia fundamentalmente el mundo urbano, la sociedad urbana en Castilla, pues va a hablarnos de cómo hay también muchas mujeres que desempeñaban un papel importante desde el punto de vista mercantil y no como habitualmente se ha dicho, como meras regatonas, que se llamaba, como vendedoras de menudeo o como herederas de maridos que les dejaban el negocio. No, o sea, viudas que seguían el negocio del marido, no, como mujeres verdaderamente emprendedoras. Claro, el problema es que no tenemos
una cantidad tan grande de fuentes, de testimonios, como para poder hacer de eso una categoría. Pero bueno, de pequeños casos, pues sí que podemos al menos comprobar que existía. Entonces es de lo que ella nos hablará en ese momento, ¿no? Bueno, y ahora ya sí nos vamos a la y herederas de ese sistema jurídico, de esa condición, de estas mujeres que además no cambian el apellido cuando se casan con sus maridos porque son herederas de sus familias. Exacto. Y crean una nueva, que eso, por ejemplo, en el extranjero, en Estados Unidos, etcétera, las investigadoras no entienden muy bien y se hace mucha confusión con nuestras mujeres, porque como tienen apellidos distintos de sus padres y de sus hermanos, y claro, hay que explicarles realmente que estas mujeres vienen de esta Edad Media, donde además el marido probablemente iba a guerrear y no volvía, y tienen una experiencia de gestión y una independencia, una cierta independencia muy grande. Sí. Llegan las mujeres de la Edad Moderna. Evidentemente, reinas y alta nobleza son una excepción, y siempre hay que recordar que Castilla, ¿no?, y Aragón son dos reinos y los demás reinos que se incorporan, donde una mujer puede reinar, siempre que no haya varón. Es decir, no hay una ley sálica hasta el siglo XVIII, con lo cual las mujeres de las grandes familias nobiliarias y de la realeza tienen una educación exquisita a este respecto. No formal, en el sentido de, y no por decir que no es formal, es peor, no van a las universidades, pero se forman con tutores, desde Mencía de Mendoza formándose con Luis Vives o Erasmo de Rotterdam, a los profesores que tuvo Isabel Clara Eugenia, o a las profesoras, ¿no?, o tutoras que dio a sus hijas Isabel la Católica, como la toledana Luisa Sigea de Velasco, que es una de los grandes referentes. Estas mujeres, algunas de ellas han pasado la historia, porque el problema no es que no es solo también con las mujeres, pasa con los hombres. Hay como reyes y reinas favoritos, Isabel la Católica, Felipe II, ¿no? Y hay otros reyes que se les ha visto como peor. Felipe III no ha tenido nunca, no tiene ni siquiera una biografía. Y dices, o mujeres... Pues tan lo hizo, ¿no? o tan anodino fue que no tiene el pobrecito, no tiene quien le quiera. Despertó más interés Lerma, sí, claro, despertó más interés Lerma, su valido, que él. O, por ejemplo, también lo que se está haciendo ahora con estas mujeres es, y esto lo hizo un profesor inglés, Trevor Dodson, recuperó todos los documentos que escribió la princesa de Éboli. La imagen que sale de su libro, de fuentes y su biografía, es contraria al mito, ¿no? Porque, claro, somos también herederos de muchos mitos. Pero igual que decía María José, las demás mujeres, las mujeres que no pertenecen a la alta nobleza, en la Edad Moderna igual siguen siendo empresarias. Tenemos mujeres que tienen sus propias compañías teatrales, mujeres escritoras que ganan dinero con su pluma, tenemos mujeres artistas que también. ¿Qué es lo que ocurre? Fundamentalmente, o mi percepción, en la época se conocen. Una pintora como Sofonis van Giesola, que sí es dama de la reina, en la época es famosa, se conoce, la conoce Miguel Ángel, la conoce Van Dyck, la conoce en España y fuera de España, en Italia, en su Cremona natal, pero la memoria se va perdiendo. Y esa memoria que se va perdiendo es lo que ha pasado con estas todas mujeres, que esa memoria se ha ido perdiendo y lo que estamos ahora haciendo es recuperar esa memoria. A mí, por ejemplo, me dice mucha gente, ay, bueno, claro, tú haces historia de las mujeres, pero yo también hablo de mujeres, no de la mujer. Las empoderas. Y yo digo, madre mía, si yo le dijese a una de mis señoras que la estoy empoderando... Tienes una discusión. No, me mandaba galeras. O sea, poderosas eran. Sí. Bueno, quizás esa imagen que ha puesto Vanessa es muy interesante y es muy visual, ¿no? Ellas tuvieron su protagonismo en su momento, por sus coetáneos, fueron seguramente que reconocidas, no hacía falta que nadie, por utilizar ese término, las empoderara, pero el paso de la historia, el relato de la historia y la memoria es selectiva y, bueno, pues a lo mejor se rige bajo unos principios que han hecho que poquito a poco pues se les fuera cubriendo un poco, también les ha pasado a algunos hombres, ¿no? Por ejemplo, bueno. Por ejemplo, el Greco estuvo, el pobrecito, durmiendo el sueño de los justos hasta el siglo XIX, nadie se acordaba del Greco, ¿no? No, y luego escrito, o sea, determinados personajes que han tenido
entre comillas, enemigos, entonces cronistas que han escrito su historia con posterioridad, y que Pedro I, por ejemplo, es una figura, bueno, en sí mismo él era muy polémico, pero Pedro I, su historia la escribieron los Trastámara, se escribió en época Trastámara por cronistas adeptos a la nueva dinastía, y claro, pues eso ha hecho que su figura se haya dotado de toda una serie de tópicos que, como ella dice, pues poco a poco hay que ir. Entonces sí, es ir levantando baldosas e ir encontrando lo que en algún momento, y en general, pues todos los tópicos de la Edad Media se han elaborado, pues muchos a partir de la Ilustración y en el siglo XIX también, porque los románticos recuperaron la Edad Media, pero a la vez nos dejaron una cantidad de tópicos imposibles. Entonces, bueno, pues es cuestión de ir recuperando todo ese pasado. O sea, que no todo es culpa de la novela histórica, ¿no? No todo es culpa de la novela histórica. Es que yo sé que es otro tema que le... A ver, son muchos años conociéndote, María José. Yo me uno a ese y al cine, ¿eh? Bueno, pues hay otro que la enerva mucho más todavía, que es Templarios, ¿verdad? Bueno, eso me pone al fin. Bueno, entonces, realmente por el testimonio, insisto, que ya está en una parte investigado, que hay mucha gente, no solamente en España, sino en toda la historiografía moderna, preocupada por eso, está ahí, está esa recuperación, pero en el fondo yo creo que si lo bajamos a Román Paladino, al final el sentido común te dice que la historia no la pudieron hacer solamente los hombres, igual que tampoco la pudieron hacer solamente las mujeres, y que si ahora mismo tenemos pues un día a día en el que estamos participando hombres y mujeres en aquellos tiempos con, bueno, pues con los ajustes del momento, pues estaría participada por hombres y mujeres, ¿no? Eso es así, claro. Pero estaba participada, pero claro, es que hemos de entender que se trataba de sociedades patriarcales, muy patriarcales. Sí, claro, entonces, pero eso, tampoco lo vamos a aligerar. Claro, claro, no, pero eso también es importante tenerlo en cuenta. Como incluso en esas sociedades tan patriarcales, sí, que es mucho más complicado. Claro, hubo toda esta serie de mujeres que fueron capaces de salir del anonimato, de destacarse y de llevar a cabo determinadas acciones probablemente bastante insólitas en algunos momentos, luego quizá algo más normalizadas. Y en relación a eso, viene también cómo llegamos desde el plano historiográfico a donde hemos llegado. Porque tantos siglos hecha la historia por cronistas, historiadores, eruditos, que eran solo hombres y que sus intereses eran otros, pues es que el tema de las mujeres mentales, claro, eran otros. No interesaba. Entonces, claro, tenemos que llegar al final a estas décadas más recientes, de a partir sobre todo de los 80, cuando se empieza a tomar interés por esos testimonios que sí que están, no muchos, de esas mujeres de las distintas épocas históricas. Y claro, queda mucho por hacer, porque es cierto que contamos con menos información, pero son muchas décadas de ponernos al día. No, sí, siempre está, porque claro, estamos hablando de mujeres que destacaron en algún lugar. El problema, yo creo que un poco el reto es esas mujeres que siguen estando anónimas, porque claro, es que está bien las matronas, pero ¿y las esclavas? Está bien, claro, las reinas y las damas, pero ¿qué pasaba con...? Sí, pero me refiero que sacar del anonimato a personalidades que escribieron, a una Cristina de Pizán, a figura, a Hildegarda de Bingen, es decir, a abadesa de las huelgas, a figuras importantes, sí, pero claro, el problema es que sigue habiendo ese desconocimiento de muchas que estaban detrás y que claro, pues igual que hoy la historia no la mueven solo las mujeres que están en la cúspide de las instituciones, sino que la vamos haciendo día a día todas, la señora que va sola al mercado y que nadie la conoce, tal y cual, pues eso es lo más difícil de hacer, ¿no? Pero bueno, ahí se está haciendo, pero también hay una cuestión de tiempo, ¿no? de temporalización, en el sentido que, por ejemplo, lo que estaba pasando en los 80 o los 90, claro. Incluso yo defendí mi tesis en 2010 y hay gente que a mí me dijo, tú estás loca, en vez de hacer una tesis de un señor y demostrar que que estás haciendo un tema marginal, porque se considera todavía algo marginal, algo con lo que tú no te promocionabas en la academia. Luego ahora, como está de moda, todo el mundo, ay, fíjate... No, pero es que ese concepto de estar de moda también se puede volver contra una. Efectivamente, claro. Y claro, es que son muchos años. Y el problema es, en ese sentido, que lo que estamos intentando hacer, lo que hay que hacer es intentar dar visibilidad a lo que incluso ya sabíamos.
Por ejemplo, Noelia García Pérez mañana hablará del Prado en femenino. Ella nos invitó a varias investigadoras a participar en ese itinerario, cada una participamos con una mujer, ella organizó y dirigió todo, y bueno, haciendo el itinerario, como decíamos todas, y decía ella, ¿no? Bueno, claro, que este cuadro, porque ese itinerario lo que intenta demostrar es, y lo que demuestra es, que si quitásemos todos los cuadros que están colgados en el museo, que fueron encargados, comprados, adquiridos por una mujer. O sea, no en el que aparezca una mujer, sino que donde la responsable, la que pone el dinero, la que Sí. hace el encargo, la que dice cómo debe ser la obra, es una mujer, el Museo del Prado perdería obras fundamentales, desde los Grecos encargados por doña María de Aragón a las Furias de Tiziano encargados por María de Hungría. ¿Se sabía que María de Hungría había encargado eso? Sí, se sabía, pero no se veía. No se había Y ese es el conectado problema. la No, y en el información. museo no se veía, porque en la cartela Eso no no se lo veía. ponía, claro. ¿Qué es lo que pasa? Todos estos grandes historiadores más antiguos del principios del siglo XX les interesaba coleccionistas como los Medici, Felipe II, pero no contaban, aunque se sabía y no se visibilizaba, que Felipe II, gran parte de su colección, la hereda de su tía, que es otra gran coleccionista. Y luego ha ido ocurriendo esta cosa de poner blancos y negros y no darse cuenta de que, por ejemplo, esa gran colección, la gran colección de la colección real española, pues es una colección hecha por hombres y por mujeres, evidentemente. Claro. Y no se trata tampoco de decir cuántos cuadros uno, cuántos cuadros otros, ¿no? Claro. Sino demostrar esa colaboración que se sabía desde hace mucho tiempo, pero tampoco se demostraba, Ya. ¿no? Bueno, el programa está, no sabía yo que iba a salir bien, muy interesante, está resultando muy interesante, pero como me pasa muchas veces, pues me quedan 5 minutos. Y podíamos hablar de la ocultación del nombre de la mujer como pintora, como literata, que bueno, muchas veces se ponía el nombre del marido o ella directamente firmaba con un nombre masculino. Pero como es un tema también muy interesante y tal, pero se me ha ocurrido para rematar una preguntita para cada una que yo creo que os va a gustar. Esa mujer de la Edad Media que deberíamos conocer, una solo, ya lo sé que son 10 siglos. No sé, no te puedo decir. Un No, personaje no. que realmente a ti pues digas, pues mira, es que llama la atención o estaría bien saber un Bueno, poquito yo creo más. que ellas, de las que, el problema es que sigue habiendo muchas desconocidas, Sí. pero yo creo que sí, que las que despuntaron. Hombre, a mí un personaje que me fascina mucho ya en la final de la Edad Media es esta Cristina de Pizán, que realmente es una mujer de ascendencia italiana, pero que estuvo en la corte francesa, muy bien educada porque su padre era el astrólogo del rey de Francia y le dio una gran preparación, y ella se quedó viuda muy pronto al cargo de sus hijos y se puso a dar clase. Y bueno, pues tuvo que soportar que todos los estudiantes masculinos, obviamente, de la Universidad de París hicieran críticas contra ella. Y bueno, entre otras obras, escribió una obra preciosa que se llama La ciudad de las damas, en la cual pues muestra sus inquietudes sobre precisamente todas esas críticas que le vienen haciendo. Dice que ella llegó a pensar que efectivamente no valía nada porque si hombres tan importantes, y dice algunos, decían que las mujeres no tenían valor, como ella iba a cambiar esa idea, ¿no? Pero bueno, luego es una ciudad en la que se reúnen toda una serie de damas sabias y todo, es una historia alegórica, ¿no? Pero luego pues va señalando como si a la mujer le hubieran dado las mismas oportunidades, pues habría descollado exactamente igual. En ese sentido, me parece una obra muy novedosa que se desconoció prácticamente hasta tiempos recientes. Entonces ha sido una figura bastante desconocida, esta Cristina de Pizán. No sé si fue a finales del 19 o a comienzos del 20 cuando se descubrió esa obra, y bueno, pues claro, a raíz de ahí se ha estudiado mucho y no es desconocida, pero sí es una figura que a mí personalmente me genera mucha simpatía. Pues si la recomiendas tú, vamos todos. Rebeca. Bueno, es difícil elegir. Yo citaría sobre todo el caso de Eumaquia de Pompeya, que gracias a la buena conservación de todos esos restos de la ciudad de Pompeya, nos ha permitido conocer qué hizo esta mujer que fue, no era tampoco de las élites más destacadas de la ciudad, pero sí que encontró una buena coyuntura económica, con herencias y demás, sobre todo heredando,
pero que se convirtió a su vez en emprendedora y consiguió construir un gran complejo monumental en pleno foro, o sea, en uno de los laterales del foro. Es uno de los edificios visitables, un gran espacio porticado que está presidido por su estatua como sacerdotisa, pasó por distintos cargos sacerdotales, y que incluso pues determinados colectivos y gremios pues la rinden honores, y tiene una posición muy destacada, y eso su efigie pues allí en el foro. Pero también no quiero dejar de destacar una más cercana, de la que conocemos mucho menos, que es Domitia Proculina, que hablábamos el otro día de ella, a ver, que es una talaverana romana, pero bueno, de Casaróbriga, y que afortunadamente pues ha conservado, aunque no está completa, su inscripción, que es una inscripción honorífica, fracturada, pero que al menos dice que fue flamínica provincial y municipal. Flamínica provincial era un cargo muy importante porque era un cargo sacerdotal dedicado al culto imperial con sede en Tarraco. Esa provincia era 1/3 de España, bueno, de Hispania, y es un cargo muy importante. Entonces esta mujer de Casaróbriga, pues ha conseguido ese cargo de gran importancia, y ha tejido sus hilos de poder y de influencias que hacen que luego en su ciudad la designen, la honren y la designen sacerdotisa perpetua, porque estos cargos eran anuales, pero bueno, ya en casos como bueno, pues apuntamos también ese nombre. Sí, hay que Cristina rescatar. de Pizán, Eumaquia de Pompeya, hombre, los nombres fáciles no son. Y Domitia Proculina. Ese es más sencillo, Bueno, yo creo. no sabría decirte. Llevas ventaja, Vanessa. Venga, yo... Ventaja porque, bueno, es la misma cuestión. Yo voy... Sí, he estado pensando. Claro, y es que ahora hombre, me quedo tiempo, sin claro. Bueno, una que ya empieza a ser muy conocida, pero creo que es una de las artistas más importantes del siglo XVII, y no voy a decir solo en España, voy a decir europeo, es Luisa Roldán. Conocida como la Roldana, Sí. es una escultora, hija de escultor en Sevilla, que crea su propio taller con su marido. Como todas estas mujeres, no puede hacerlo sola, necesita a su marido, que es escultor, pero ella es la primera mujer en España que es nombrada escultora real. Es decir, trabaja En su momento. En su momento es escultora real de Carlos II y trabaja para el rey, está en la corte, es decir, es una mujer que recibe esos encargos que reciben otros muchos escultores que sí conocemos. Se está recuperando mucho su corpus de escultura, y lo bueno también de recuperar, por ejemplo, figuras como ellas, que ella hizo unas esculturas para la Catedral de Cádiz que estaban destrozaditas y ahora mismo se están restaurando y recuperando por ello. Creo he leído yo algo de ellos, y tenían Sí. un deterioro Enorme. importante, sí, por la... Y la segunda que voy a decir, estoy entre Leonora de Toledo, porque en teoría hace 500 años que nació. Uy, pues no nos digan más, un aniversario. ¿A que sí? Que bueno, que se está en Florencia, están haciendo una exposición, han hecho una exposición sobre cómo es ella la que lleva la corte a los Medici, que no existía antes una corte, era una república, y yo es que tengo especial devoción por la princesa de Éboli, por Ana de Mendoza y de la Cerda. Pero la de verdad. Sí, la no, del digo, parche. sí, el parche ya sabemos que tenía la pobre el parche, digo, pero que la de verdad, no, porque antes has Claro. comentado que realmente hay una diferencia entre lo que nos ha llegado de la princesa de Éboli y lo que realmente, y quien realmente... este hombre hizo un trabajo muy importante que sirve para otras muchas mujeres, porque además demostró y se demostrará que una cosa es lo que, igual que decía María José, lo que los enemigos escriben de ella y cómo la tipifican, y lo que ella demuestra con su documentación. Y es un caso muy importante porque demuestra que la mayoría de los hombres, y voy a decir una cifra alta porque era así, el 90% de los nobles dejaban como tutoras y curadoras de su estado y de sus hijos a las mujeres, que después tomaban el control de la familia y del Estado, porque estaban preparadas para ellos y ellos lo sabían. Y sus hijos, hasta que no cumplían 25 años, hay mucho juicio entre hijo y madre, en esa época no podía reclamar la parte que le tocaba. La princesa de Éboli, que ha pasado como intrigante, mala, amante, bueno, además solo se puede decir que es amante, evidentemente, son o amantes o amigas, era una madre excepcional
incluso estando encerrada, y encerrada por Felipe II, era una madre excepcional, con un conocimiento jurídico, tenía sus abogados y asesores, también excepcional, que estuvo hasta el último día intentando demostrar su inocencia y protegiendo a su familia. Bueno, pues un buen puñado de mujeres, Pues sí. unas quizás a bote pronto nos suenen más, pero quizás la imagen que tengamos de ellas no sea la adecuada. Por ejemplo, por esta última, Princesa de Érboli, la Roldana ya cada vez suena más y bueno, vuestras aportaciones pues aquí quedan anotadas. Y lo que queda anotado es que... A ver, ¿qué vas a decir? Méteme. Lo que queda anotado es que sois muy buena gente porque siempre que os llamamos venís aquí y que la historia la construyen hombres y mujeres y que no es cuestión, como lo ha dicho en un par de ocasiones Vanessa, de blancos y negros, que entre medias nos perdemos mucha vida y mucha historia. Muchísimas gracias a los tres. Nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.